En este espacio trataremos de encontrarle respuesta y sentido a estas y muchas otras cosas. A través de nuestras charlas y con la voz de nuestros invitados, desenredaremos este lío llamado vida. Yo soy Julissa Amador. Yo soy Yvette Ordaz. Bienvenidos al Sentido de las Cosas. Una vez más nos alcanza el 8 de marzo. Una vez más, como desde hace algunos años, las calles se abarrotan de marchantes, de consignas, las redes sociales se pintan de morado y las conversaciones en torno a las luchas vigentes de las mujeres se abren. ¿Qué sentido tiene el 8M hoy? ¿Qué estamos conmemorando realmente cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer? Y además, en medio de todo este auge de emociones y actividades, vale la pena detenernos a preguntarnos cómo se vive el 8M cuando termina ese día y volvemos a nuestra vida cotidiana. Cómo se refleja en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en la forma en la que nos acompañamos entre mujeres. En este episodio vamos a hablar de cómo se ha vivido el 8M antes, cómo lo vivimos ahora y sobre todo de cómo pasar del discurso a la práctica. Vamos a hablar de sororidad, de tribu y de esos actos cotidianos que no siempre se ven, pero que sostienen, acompañan y transforman. Porque tal vez el 8M no es solo una fecha en el calendario, sino una forma de mirarnos, de cuidarnos y de caminar juntas el resto del año. Y para hablar de este tema, como siempre, me acompaña mi amiga Yvette Ordaz. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias. Hola, Juli. Un gusto compartir contigo este espacio y sobre todo el darle la bienvenida a la contadora Lucero García. De verdad, mejor conocida como Lucero García, pero es María Lucero García Martínez. Ella tiene una experiencia amplísima en temas de mujeres y estoy muy contenta de recibirte. De verdad, gracias por aceptar nuestra invitación. Les cuento que tiene una certificación en mujeres víctimas de violencia. Llevó un diplomado padrísimo de las mujeres en la política, diplomado en el que ella se preparó con gente de primer nivel y en el que le da otro sentido al 8M. Ahorita nos va a contar de qué se trata. Y aparte también fue presidenta de la Red de Mujeres en San Luis Potosí. Lucerito, bienvenida, es un honor compartir contigo. Pues yo súper contenta, primero por la invitación, en segundo, ¿por qué no decirlo? Porque me encanta hablar del 8M. Y pues, ¿qué les puedo decir? Yo hoy por hoy soy una mujer amante de la vida y buscadora de paz. Porque creo que eso es algo que a las mujeres a veces nos hace falta, amar más la vida desde nuestro ser de mujer y claro, buscar la paz. ¿Qué otros aspectos de ti? Siempre le pedimos a nuestras invitadas e invitados que después de ahí hablar un poco acerca de ellos, pero sabemos que el currículum pues no es una persona, ¿verdad? ¿Qué más nos quisieras compartir de ti? Nos dices que eres una buscadora, que te gusta construir la paz. ¿Qué otra cosa es Lucero García? Fíjate que Lucero García es un integrante ahora sí que de varias tribus, ahorita que hablabas, de varias tribus que me ha tocado, que he tenido la dicha, el gusto y la fortuna de compartir en lo que fue zona Bajío, que incluye Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, y también en San Luis Potosí capital, también en la ciudad de Cárdenas y también aquí en Río Verde. Y el ser integrante de esas tribus que han generado, y sería como muy larga la plática, pero que han generado varios tipos de acciones a las que se suman lo que decías, las acciones, no el discurso, sino las acciones que debemos de procurar todas entre mujeres. Porque al final del día, cuando hablamos del 8M, hablamos de la celebración de la mujer en plural. Y una celebración en plural quiere decir que las acciones tienen que ser plurales. Claro. Oye, Lucerito, la verdad es que a veces se nos olvida que las mujeres tenemos una responsabilidad enorme y creo que una de las principales responsabilidades es el reconocernos, el saber todo lo que somos capaces, pero sobre todo lo que estamos dando, porque nosotras formamos familias. Entonces vamos de compañeras con la pareja, claro, pero somos muy responsables de lo que estamos entregando a la sociedad.
Entonces, si lo hacemos solas y si es de una manera, pero ¿qué tal si lo hacemos en tribu? ¿Qué tal si lo hacemos en este tipo de acompañamiento? Y creo que el 8M es un reflejo de un movimiento de muchas mujeres que buscan eso, el crecer en tribu. Entonces, quiero preguntarte, Lucerito, para ti, ¿qué sentido tiene el 8M? Fíjate, históricamente el 8M, a la historia que nos cuentan, porque ya ven que luego siempre dicen que la historia nunca es lo que parece, Ajá. Y que depende. O la cuentan los que ganan. La cuentan los que ganan. Pero en las historias que nos cuentan, digamos como el hecho histórico más recurrente que se usa, que fue el de la fábrica textil en Nueva York, y que a raíz de eso, pero si nos vamos, o sea, nos enfocamos también en la historia, en Rusia, las mujeres hicieron un movimiento muy grande que decía y pedía pan y paz. ¿Por qué? Porque Rusia en ese momento estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las mujeres, y es bien interesante, Rusia y Alemania, si nos vamos a la historia, fue reconstruida por mujeres. Porque estamos hablando que en esos tiempos, cuando la guerra, pues ¿quiénes eran los que iban a la guerra? Los hombres, se acabaron los hombres y quedaban las quién mujeres. se quedó? ¿Y quién tuvo que ahora sí que quién tuvo que recoger el tiradero? Las mujeres. Entonces, fue muy interesante porque cuando hablamos del 8M y se nos viene comúnmente a la memoria este tipo de consignas, pero sobre todo hoy por hoy, como estamos viviendo nosotros, imagínate, era un grito de paz, o sea, un grito colectivo por la paz. Entonces yo creo que en ese sentido, el sentido del 8M está más que vigente. O sea, no, muchas veces dicen, no, pues ya, ¿qué más quieren? Yo he escuchado mucho esa frase últimamente de, ¿qué más quieren? Ya todo les dimos. No, o sea, no se trata de un ¿qué más quieres? Sino de ser realistas en el proceso que se ha tenido, los cambios que se han hecho y si en verdad esos cambios nos han dado la igualdad sustantiva, que es al final del día lo que se está peleando, porque una cosa es ser justo y otra cosa es la igualdad sustantiva. Exacto. Que bueno, el 8M, que es el Día Internacional de la Mujer, precisamente viene a recordarnos hoy en día todavía esa lucha que se tuvo que pasar para llegar a donde estamos, pero al mismo tiempo nos recuerda todo lo que falta, como tú dices, para que en la vida diaria y real haya una igualdad de oportunidades entre hombres y entre mujeres y entre todas las personas. Y decías que históricamente, y sí, o sea, si tú buscas 8M, el origen del 8M siempre te remonta a esta historia de esta fábrica textil en Nueva York donde murieron como 100 mujeres, inmigrantes sobre todo, por las condiciones tan precarias en las que estaban, y cómo esa indignación lleva al reconocimiento de la desigualdad en la que vivían muchas mujeres, ¿no? Y ya posteriormente, justamente como que la Asociación Socialista de Mujeres, algo así, dice, tenemos que reconocer a las mujeres en un día para las mujeres, y es mucho tiempo después, por ahí en los 70s, creo que la ONU reconoce también el Día Internacional de la Mujer, y empieza, como lo conocemos hoy, a ser un acto cada vez más conmemorado. Pero si en la anteriormente, pues era más como un acto conmemorativo como tal, ¿no? O sea, como actos pequeños, como actos, pues eso, conmemorativos, sin, digamos, obviamente el impacto tan grande que tienen hoy, que yo diría que es mucho más reciente esta parte del impacto mediático, las marchas multitudinarias, o sea que es mucho, mucho más reciente. ¿Qué crees tú que dio paso a esa explosión del reconocimiento y la importancia que tiene el 8M hoy, a comparación a lo mejor de lo que era antes? Que la lucha sigue vigente, pero ¿qué vino a detonar a lo mejor esa conciencia cada vez mayor de la importancia de reconocer esas desigualdades? Fíjate, en un inicio, si nos basamos igual en la historia, había una cosa que todas las mujeres tenían en común en la mayoría de los países, y era la violencia. La violencia en cualquiera de sus facetas. O sea, eran violentadas de forma económica, sexual, física, emocional.
pero era un factor común. Uh-huh. O sea, si nosotros, digamos, tuviéramos aquí el mapita, ¿no? de las fechas, y tú ubicas cómo estaba Rusia, ubicas cómo estaba Alemania, ubicas cómo estaba Estados Unidos, ubicas cómo estaba Asia, ubicas cómo estaba América Latina, pues ese era el factor común, independientemente del país, de la cultura. Era algo un estatus normal y general. Pero había de igual forma una inconformidad. O sea, era como el hecho de decir, yo quiero vivir. O sea, yo no creo que por el solo hecho de ser mujer, yo tenga que vivir más mal que el hombre. Y que no quiere decir en esta consigna que los hombres sean villanos, porque muchas veces cuando hablamos del 8M y se habla de feminismo, mucha gente cree que para los que nos gusta el tema es como los hombres no son villanos. Los hombres son parte de la historia, parte de este acuerdo que se debe de dar, de este progreso, y es interesante lo que dices, porque algo que cambió obviamente fueron los medios. Uh-huh. O sea, antes podía haber reuniones de muchas mujeres porque las hacían, pero no estaban los reflectores ahí. Y aparte era como un poco más secreto, ¿no? Porque no era bien visto. No tenían la libertad. Que tú como mujer anduvieras ahí, sí, que anduvieras diciendo que las mujeres tenemos los mismos derechos y, oye, ¿qué va a decir el marido? Que la señora anda ahí en esas cosas. Entonces era algo como, siento yo que un poco como más secreto, como en grupos pequeños. Bueno, hubo represalias, las jamaiquinas, hubo represalias a quien sí levantaba la mano y a quien sí luchaba. Pero a final de cuentas, sí estaba esa incomodidad. Uh-huh. O sea, de que existía, pero ¿qué fue lo que pasó para que pudiera haber un eco? Lo que pasó fue que nacimos nosotras. Y aunque se escuche curioso, fíjate, en la historia como en todo, es como decías tú, la responsabilidad de uno como persona que educa. Pero ¿cómo educamos las mamás? Las mamás educamos en base a los parámetros, a los conocimientos, las áreas que te dio ¿quién? Tu mamá. Sí. ¿Y cómo educó tu mamá o cómo te educó a ti tu mamá? Pues en base a los parámetros, conocimientos que le dio ¿quién? Pues su mamá, tu abuela. Y así nos vamos. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que las mujeres se dieron cuenta que no era vida, por eso a mí me encanta la vida, o sea, que no era vida estar viviendo así. Uh-huh. Y ya no querían seguir. Uh-huh. Entonces se tuvieron que hacer de herramientas, de conocimientos. Está toda esa parte. La gente, el 8M siempre lo ve como si nos ve héroes, como si fuéramos personas salvajes, ¿verdad? O sea, que andan en las marchas y gritando y diciendo. Y rompiendo, pintando, quemando. Las pintas y todo. Como si fuéramos, no somos salvajes. O sea, la realidad es que muchos cambios que se hicieron, los más estructurales, ¿desde dónde se hicieron? Desde leyes, te hicieron desde reformas, te hicieron desde reglamentos. Todo ese proceso, ¿de qué se requirió? De conocimientos. Es como cuando critican, es que las mujeres en la política están bien. Bueno, ¿cuántos años tienen las mujeres en la política? Claro. ¿Y cuántos años tienen los hombres en la política? Oportunidades han tenido a comparación de los hombres de prepararse, de estudiar, de que les abran los puestos. O sea, el trecho entre uno y otro es muy grande. Hace 3 generaciones apenas las mujeres empezaron a estudiar, se empezó a normalizar, y eso hace 3, la generación de nuestras abuelas era de no estudias, o sea, o yo estudio porque me lo gano, pero apenas tenemos 3 generaciones que empezó la mujer a educarse. ¿Cuántos años cumplió en este año la Constitución Política de México? Y desde la Constitución Política de México decía que habemos mexicanas y mexicanos. Uh-huh. Sin embargo, ¿cuántos años hace que la mujer mexicana vota? Uh-huh. Sí. ¿Y cuántos apenas que puede ser votada? Sí. Entonces, si hablamos, para poder medir las cuestiones en el tiempo, hay parámetros. Los parámetros que fueron cambiando. Porque el día de hoy por hoy, las mujeres, uno, por ejemplo, yo tengo hijos varones. Hace poco al más chico le tocó exponer en la secundaria el tema de la igualdad de género. Mire qué bien. Y me decía, él llega muy contento y me dice, ¿qué crees, mamá? Me fue súper bien. Dijo, es que sí me acordé de lo que me dices. Para mí ese es el punto. O sea, él me dijo, me acordé de lo que me dices.
Dijo, y entonces eso les dije yo a la maestra y a mis compañeros y todos me dijeron, excelente niño. Y dije, y le digo, sí. Entonces dices, ¿qué cambió? Eso cambió, eso está cambiando. Claro, porque ahorita tú decías, bueno, nuestras mamás, nuestros papás nos van criando según lo que ellos fueron aprendiendo, pero con cada generación se abre el panorama un poco a ver otras realidades, a tener más conciencia, a identificar, a señalar estas diferencias que ponen en desventaja a las mujeres, que tú decías, inició a lo mejor sí, sobre todo con un común denominador que era la violencia, sobre todo la violencia pues física, ¿verdad? Que era muy justificada, sobre todo antes, y como el 8M o esta conmemoración de esta lucha no solamente se concentra ahora en la violencia física, sino en las muchos otros tipos de violencias y desigualdades que viven las mujeres. Y esta parte que tú decías, ¿qué fue lo que pasó? Uno, los medios, otro, que nacimos, pues tiene todo sentido, porque entonces vas teniendo acceso a la información, vas teniendo acceso a ver, a conocer, a aprender otras formas, a que vivir así no tiene que estar bien. Y si yo no tengo la oportunidad de elegir ser quien yo quiera ser, quien yo quiera estudiar, no quiere decir que así me tenga que quedar, ¿no? Y yo creo que eso va rompiendo en cada generación hasta llegar, como tú decías, a que nacimos nosotras, que ya tenemos muchísimas más oportunidades de elegir, pero que sin embargo pues seguimos viviendo todavía ciertas condiciones de desigualdad que es en las que hay que trabajar, y que creo que ese es el sentido que cobra el 8M hoy. O sea, no olvidar esa lucha, pero no quitar el foco de atención también en todavía los temas que quedan pendientes por resolver, ¿no? Sí, Lucerito, yo tengo ahí una pregunta. Bueno, todo lo que ya se pasó está muy bien visto, toda la historia que conocemos, y hay muchas cosas que todavía no conocemos, de todas esas luchas, esos logros, las herramientas, la conciencia, todo lo que hemos ido aumentando. ¿Qué pasa cuando ya se vuelve una fecha, una celebración, se vuelven conferencias, se hace todo muy mecánico, las pintas, y se acaba el 8M? Ya pasó el día. ¿Qué pasa después para las mujeres y por qué seguimos celebrando y qué importancia puede tener el decir, bueno, es que no vamos a dejar morir el 8M, ¿verdad? O sea, lo estamos llevando a cabo, se hacen talleres, se crean cursos, etcétera, pero ¿qué importancia tiene posterior a la fecha, durante el año, como decías, Juli? Fíjate que es interesante porque yo diría, o sea, una parte de mí te puede decir, todavía falta mucho trabajo. Ahí existe todavía mucho ignorancia o desconocimiento acerca de qué tipo de herramientas le tienes que dar tú a las mujeres. A veces creemos que les damos herramientas, pero lo que les dan es atole con el dedo. O sea, no son herramientas, una herramienta como tal. Hay un dicho que dice, la pobreza no está en quien lo padece, sino en los ojos que la miran. Yo creo que el 8M, cuando hablabas al principio, la violencia física, pues sí, todo el mundo puede entender la violencia física. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que si el marido gana X cantidad y a ti no te da dinero, eso también es violencia? Entonces, se requieren a veces de más, y creemos que ya está la concientización hecha. En realidad, todavía falta mucha conciencia que ya es también de cada una de nosotros. Sí. O sea, cuando eres parte de esa sociedad y de involucrar también, como dijiste tú, a la contraparte. O sea, de entender que la sociedad, el progreso se construye junto. Exacto. Cuando hablamos del 8M, hablamos de mujeres en específico, sí, porque las mujeres específicamente tienen ciertas necesidades, ciertos requerimientos, porque efectivamente una mujer nunca va a ser igual a un hombre. O sea, es muy diferente. Entonces, la forma en que tú vives el mundo siendo mujer, y espérate si eres mujer indígena, y espérate si eres mujer que vive en discapacitada, y espérate si eres mujer que vive en extrema pobreza, y o sea, sí, exacto. Fíjate que ahorita que decías, es que realmente, bueno, ahí les va la idea.
cuando tú trabajas por una visibilización, dices, ok, ya se acabó la violencia física, ¿verdad? Ya está más penado, ya está tipificado como un delito, ya tienes hasta la señal, ¿no? Que dices, bueno, ya puedo avisar de alguna manera que estoy padeciendo violencia. Pero hay algo que a pesar de todos los avances que tenemos, se ha ido, y yo lo veo muy común, y no está tan visible. El que dices, el marido gana una cantidad de dinero y vivo en una jaula de oro, porque me tiene bien, pero me tiene limitada, pero eso está como más común y no se ha visibilizado y no hay herramientas tanto y cada vez es más normal. La mujer trabaja, aporta, el marido, pero aparte estás trabajando como mujer, trabajas en casa y sufres violencia económica y muchas veces ni siquiera sabemos que estamos sufriendo violencia económica y es algo que conforme platicas con la gente se va viendo más normal, o sea, y en unas cosas estamos creciendo, pero en otras siento que vamos en retroceso, o hay cosas como mujeres que vamos padeciendo más, híjole, se me fue la palabra, pero vamos en retroceso, como dices, depende de la realidad de cada persona, pero la pobreza, toda esa parte económica, sí se está notando una brecha. Y es que fíjate, es parte de la importancia justamente de fechas como el 8M, que vuelves a poner la atención en lo que está pendiente, porque tú dices, afortunadamente la lucha de las mujeres ha rendido frutos en el aspecto de que tenemos instituciones que ayudan a las mujeres, tenemos albergues, tenemos leyes, que a lo mejor ya hacen más fácil que obtengas la pensión que tengas que tener, etcétera, ¿no? O sea, ha habido un avance muy grande en ese sentido, pero sí sigue habiendo otro tipo de violencias que no son tan visibles y a las que nos enfrentamos todos los días, que tenemos que seguir trabajando y enfocándonos para visibilizarlos, para hacer conciencia de que sí es violencia y, como decía Lucero, en crear las herramientas, las redes de apoyo y todo lo que necesitas para poder salir de una situación así de violencia. Y por eso, ahorita que decías, bueno, qué padre que el 8M nos regresa el foco de atención a esto, pero es un día, ¿no? Ajá. O sea, es un día y qué padre y a lo mejor todo el mes hay eventos, ¿verdad? Sí, porque yo creo que era muy, muy, muy necesario que esto se generara, y creo que ese era el sentido de hacer un Día Internacional de la Mujer, ¿no? Visibilizar todo esto, hacer conciencia, pero también pues hay que hacer conciencia y hay que seguirlo trabajando pues todos los días, ¿no? Ajá. El 8M siento que es un día que nos da el foco de atención, que sigue abriendo las conversaciones, que sigue poniendo el dedo en señalar lo que hay que seguir trabajando, pero creo que la tarea sí es en todos los días seguir trabajando en construir lo que tú dices, la igualdad sustantiva, que la igualdad sustantiva es la igualdad que no es del discurso, ¿verdad? O sea, es la igualdad de que, a ver, mi chavo, bueno, ya me pusiste la ley bien bonita, ahora sí, en la vida real, ¿esto cómo se va a hacer posible, no? Y es la deuda pendiente todavía, ¿cómo hacer que eso realmente suceda? Mira, yo creo que el 8M es como el Día de la Madre. O sea, el Día de la Madre, todos son buen hijos, ¿verdad? y todos sí aman a mamá. Pero, pues, mamá es mamá siempre. O sea, no hay que esperarse hasta el 10 de mayo para abarrotar los restaurantes, para abarrotar la compra de flores, cuando tienes otros 364 días donde le puedes invitar a desayunar, le puedes dar un detallito o agradecer por la vida. Simple y sencillamente, te doy gracias porque me diste la vida, ¿verdad? Entonces, el 8M es como tú dices, es ese día que tienes los reflectores. Sí. Y los otros 364 también deberían de ser días en los que se vaya construyendo una sociedad mejor. Hablar del tema de mujeres, y ojalá y más de un caballero que pueda ver este podcast, porque sé que así será, es, ustedes no están excluidos. O sea, es como somos un paquete al final del día, la sociedad somos un paquete. Cuando a una mujer se le reconoce, por ejemplo, en México todavía existe, en datos duros de INEGI, la diferencia de brecha salarial. O sea, un hombre aquí haciendo el mismo trabajo gana más que una mujer. ¿Qué pasa si tú a la mujer le igualas el salario? ¿Para quién va a ser el bienestar? O sea, no es que todos se lo gasten en uñas, no. O sea, de todos modos,
van a aportar a la casa, va a mejorar Claro. el nivel de vida de la casa. Claro. O sea, cuando dejas de ejercer violencia económica en un hogar, o sea, mujeres felices hacen hogares felices. Por supuesto. Entonces, hablamos de cómo se va construyendo y algo bien importante, pero súper importante porque es algo que a mí particularmente sí siempre me causa mucha zozobra, es las mujeres construimos esa igualdad en donde quiera que estemos. O sea, luego siempre dicen, el lugar de la mujer no se está lavando los trastes. Pero si hay mujeres que les gusta lavar los trastes, créanme, desde ahí construyen. Claro. O sea, perdón. Sí. Y hay que respetar esa parte, porque todas somos diferentes y esa diferencia es la que hace una sociedad grandiosa, a final de cuentas. Y fíjate que creo que un error de pensar que el 8M busca que todas las mujeres sean unas empoderadas empresarias, dueñas de sus negocios. No, a ver, el 8M y la lucha de las mujeres no se trata de que todas las mujeres sean chingonas iguales en el mismo nivel. Significa que tengamos la libertad de elegir quiénes queremos ser. Y estar felices con lo que tenemos. Exacto. O sea, con nuestras herramientas. Pero creo que también es responsabilidad de nosotros el hacernos de esas herramientas. No estar esperando a que vengan a dármelas, sino ahorita con tantas redes sociales, con tantas herramientas que tenemos para poder conocer y mejorar nuestra situación, es nuestra responsabilidad. Como dices, una mujer feliz hace hogares felices. Y dices, ok, pero yo tengo la responsabilidad de decirte a ti, mi pareja, qué quiero, hasta dónde doy y lo que no quiero también. Uh-huh. Y es vivir en conciencia. Y algo importante que acabas de decir, nadie viene y te lo da. A las mujeres, los derechos, nadie vino y se los regaló. Uh-huh. O sea, todo lo que se obtiene cada día a nivel general no es porque hay gente de buena onda ahí regalando derechos y leyes y no. Es porque tienes... De hecho, por eso es una lucha constante. Uh-huh. Y es una lucha que, como bien dices, o sea, si tú quieres una vida mejor, pues hay que buscarle las herramientas que se ocupan para esa vida mejor. O sea, el empoderarse, ¿qué es ser una mujer empoderada? Y volvemos a esas ideas o esas creencias uh-huh. que nos dan. ¿Qué es una mujer empoderada? Pues esa que llega malhumorada, creyendo. Aquí mis chicharrones truenan. No, una mujer empoderada es una persona con tanto amor a sí mismo, con tanta seguridad, que puede decidir, uh-huh. puede tener ese privilegio, porque que debería ser un derecho, el que tú puedas decidir, pero si lo queremos para que llegue a ser un derecho, y no lo veamos ahorita como un privilegio, porque ¿cuántas mujeres hay que no deciden? Uh-huh. O sea, que otra persona decide por ellas. Sí, entonces, ahorita todavía estamos en la etapa, hay muchas cosas que nosotros creemos, pero siguen siendo privilegios, no derechos. Y no todas estamos en esa situación, porque como decías, cada quien tenemos realidades diferentes, aún en nuestra misma ciudad, en nuestra misma colonia, en nuestro mismo estado, cada quien es un privilegio. Alguien que sí puede exigir, hay quien, aunque quiera, y puede estar el estatus económico muy alto o muy bajo, es tu situación de vida, no es... Que es algo que pasa, o sea, independientemente del estrato social, es algo que afecta a las mujeres como tú decías, en cualquier cultura, en cualquier país, en cualquier estrato social. Sí, no es de una... Exactamente. Como de una educación en particular. Exactamente, son condiciones a las que nos enfrentamos las mujeres en muchos lugares y que es parte de lo que genera este sentido de unidad en las mujeres, o sea, esta causa común. Que, repetimos, si nos están escuchando hombres, no se trata de generar mujeres que dicen aquí yo mando y mis chicharrones truenan y no queremos a los hombres. Se trata de que las mujeres, como tú decías, con todo el amor propio que se tengan, y yo diría también que con toda la libertad que pueden tener, puedan elegir. Y si quieren ser abogadas, amas de casa, lo que quieran, que lo puedan hacer. Y que si quieren ponerse las uñas y que lo puedan hacer sin también. Culpa y sin sentirse... Y sin la restricción de que alguien te esté pues manipulando o manejando, etcétera, ¿no? Que es pues el sentido de lo que estamos trabajando hoy, y que me gustó lo que tú dijiste, Lucero. O sea,
luego pensamos que los temas de mujeres son de las mujeres, ¿verdad? Y que a nosotras nos corresponde y que es nuestra lucha. Y creo que muchos hombres de forma muy respetuosa también intentan verlo así, dicen, es que es tema de mujeres, yo respeto porque es de mujeres. Pero en realidad es como tú dices, es de todos, es de todos, es de todas, niños, adultos, mujeres, hombres, porque todos vamos construyendo esta sociedad en la que vivimos y a todos nos corresponde hacer en el día a día, como decíamos, independientemente que ya pasó el 8M, ya en la vida diaria, cómo hacemos realidad esa igualdad, y ese es papel de todas y de todos. Así es, y para eso existen, yo creo que lo bonito, existen muchas formas, porque digo, no es como que se la pasa uno marchando los 364 días, ¿verdad? Y había que aclarar algo acerca de, por ejemplo, incluso de las marchas y las pintas, porque como que satirizamos mucho esa parte. Yo he escuchado a muchas mujeres que dicen, no, yo sí soy feminista y sí estoy de acuerdo. Pero, ¿qué onda con eso? Uh-huh. Yo creo que cuando alguien no te escucha, y no te escucha, y no te escucha, y no te escucha, y ya te cansaste de decir, pues tienes que romper algo. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es muy válido porque hablábamos de estas herramientas, hablamos de que no importa tu nivel socioeconómico, tu nivel cultural, tu nivel académico, lo mismo se da y se ejerce violencia en una mujer que no sabe leer ni escribir que en una profesionista, uh-huh. O sea, lo mismo se da. Y uno se sorprendería, de las mujeres que uno ve tan fregonas y no sabes que viven una situación de violencia. Y sin embargo, toda esa diversidad también se une lo que yo decía ahorita de que a veces es la única forma de hacerlo porque estamos hablando también de diferentes generaciones. Uh-huh. Por ejemplo, las generaciones de ahorita, las más jóvenes, pues ellas, sus consignas son distintas. Imagínate tú hace 60 años, o sea, la consigna de una mujer era que la dejaran vivir prácticamente. Sí. Ya no era más... Tú deja de la educación. Es más, imagínate tú esas ideas hace 60 años de, ay, yo quiero ser presidenta. O sea, no. Uh-huh. O sea, a mí con que me dejen estudiar la primaria, la secundaria. Con que pueda saber leer y escribir, uh-huh. ¿No? Con que pueda tener, fíjense, en México, algo en lo que uno va aprendiendo, en México las mujeres no podían tener propiedades. En México, para que una mujer pudiera... pedir un préstamo o abrir una cuenta bancaria, tenía que ir la pareja, el esposo o el papá. O sea, ¿a qué grado eras como no eras? Ajá, cuando las mujeres tenían una fortuna, el marido se las administraba. Porque ellas, aún siendo las dueñas, no podían. No. Y eso no hace... Sí. Y si nos están escuchando jóvenes, no crean que eso fue hace 200 años. No. Hace poquitas generaciones pregúntenle a su abuelita y pregúntenle a su mamá. Ajá, o sea, eso es reciente. Entonces, ¿cuáles eran las prioridades de mujeres y de derechos y de lo que queremos? Pues puede haber un sinfín. Uh-huh. Pero ¿qué prioridades había en ese entonces y cuáles son las de hoy? Uh-huh. A lo mejor la de las más jóvenes ya no es, pues no es ni el votar, no es ni el ser votado, ni el estudiar. Es más, ahora las que pueden estudiar ya ni quieren estudiar. Ya no es sí. Pues que abrir una cuenta en el banco ya es normal. No, o sea, eso ya no. Sus necesidades son otras. Uh-huh. Uh-huh. Pero imagínate tú cuando se juntan, que es lo que está pasando ahorita, cuando hay señoras de 70 años, de 50, de 40, y está la de 20, pero entre la de 20 y la de 70, en esos 50 años pasaron muchas cosas. Y fíjate también, ahí entra también la importancia de a las nuevas generaciones estarles recordando el porqué de la lucha y de dónde viene y todo lo que se ha pasado. Para que lo valoren. Claro, sí. Y yo lo hago con mi hija, cada que puedo. O sea, de repente vemos, no sé, películas que son de otra época y que la mujer quería estudiar y no la dejaban, o estas películas también donde a las mujeres les gustaba leer y que eran los bichos raros y ¿por qué estudias? Y ¿por qué? No, tú tienes que dedicarte al hogar y no sé qué. Y yo le digo, mi amor, esa es la realidad.
eso que tú estás viendo en una película era la realidad de muchas mujeres. Y tú tienes hoy la oportunidad de elegir, yo quiero leer libros, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer lo otro. Y eso es algo que tenemos que valorar, que hicieron las mujeres que estuvieron antes de nosotras. Y fíjate que ahorita que decías lo de las pintas y eso, y yo era una de esas mujeres que decía, ay, pero ¿por qué tienen que llegar al extremo de que rompan y todo? Y ahora fíjate que lo veo de otra manera y digo, imagínate tú, ahora que sabemos que, por ejemplo, si tú estás embarazada, tú tienes a tu hija adentro y tu hija tiene a su vez a su hija dentro de ti. ¿Estás de acuerdo? Porque ya se forma con todos los óvulos. Imagínate la memoria colectiva que está viviendo en 3 generaciones ahí. Entonces yo me imagino a muchas chicas, por ejemplo, de mi edad o más chicas, que digo, claro que se van a apasionar con esta lucha y con este tema porque vienen cargando lo de su mamá, lo de su abuela, lo de su bisabuela y lo de tantas generaciones de mujeres que a lo mejor en su tiempo no lo pudieron gritar, no lo pudieron decir, y hoy nosotras por ellas tenemos esta capacidad de gritarlo, de decirlo, de romperlo si es necesario por todas las que tuvieron que callar. Entonces, ahora lo veo diferente y digo, pues claro, o sea, claro que tiene sentido que las generaciones de hoy se apasionen y lo griten y lo hagan, y qué bueno que no quiten el dedo del renglón, aunque hoy puedan votar, aunque puedan estudiar lo que quieran, aunque puedan ser presidentas municipales, que también es algo padrísimo. Y mi hija ve a mi hermana y dice, mamá, entonces yo puedo ser presidenta y yo puedo. Claro que puedes. Pero ¿qué sigue pasando? Que a pesar de esos grandes pasos y grandes logros, la chica de 20 años y la señora de 50 años, las dos, en algún momento de su vida, un maestro les intentó agarrar la pierna o les hizo un piropo o intentó pasarse de la raya, y esas son las cosas que hoy nos siguen afectando todavía y que siguen siendo un factor común independientemente de la generación, pero volvemos a lo mismo, o sea, eso nos hace sentirnos, hacernos comunidad y que la lucha siga vigente. Porque hay algo importante, cuando repetimos, los derechos se van peleando, no se otorgan, o sea, nadie nos lo dio por buena onda. Se fueron peleando, se van obteniendo, pero si tú no los cuidas, si tú no los respetas, si tú no sabes qué hacer con ellos, si no los usas, los vas perdiendo. Los vas a perder. Eso es una realidad también, los vas a perder. Yo escucho desde siempre, he escuchado a mucha gente hablar inconforme, por ejemplo, con respecto a la ley de paridad de género en la política, ¿no? Que haya regidoras y que haya diputadas y que senadoras y todo eso. Las acciones afirmativas, ¿no? Que tienes. Y yo te voy a decir que en esencia, a mí cuando me preguntan, le digo, pues sí está mal. O sea, está mal que tenga que existir una ley para que eso pase. Para que, ¿sabes para qué? Para que alguien pueda ejercer una libertad. Pues claro que está mal, le digo, es como, por ejemplo, en las calles, y no sé si ustedes, pero ¿qué onda con los topes? O sea, a nadie nos gustan los topes. Pero si nadie lo respeta, tienen que ponerlos. Pero, y luego unos que parecen bardas, ya ni son topes. Y yo no he escuchado nunca a nadie, me encantan los topes. No, ¿verdad? Pero, ¿dónde ponen los topes? Afuera de las escuelas, por los hospitales, ¿por qué? Porque porque la gente no entiende, no respeta. O sea, si la gente respetara, si la gente entendiera, claro, no tendría que haber. No tendría por qué haber topes. Es más, yo no sé, y fíjate, no sé si solo en México haya topes o en otros países. Y más en Río Verde. Nunca he visto, nunca me he fijado si en otros países hay topes. No sé. Pero si eso, que es algo, dijéramos, básico. No, fíjate que yo como que no imagino a Japón con topes, pero bueno. Entonces, por eso es que tiene que haber esas leyes. Hasta que nosotros tengamos las suficientes herramientas, las mujeres, y los hombres tengan esa suficiente madurez y conciencia, porque ahorita estamos hablando de las mujeres y de la pelea de las mujeres y todo. En los hombres también hay un trabajo que hay que hacer. Exacto. Que es esa madurez y esa conciencia. Y entonces cuando hablamos de esa madurez y esa conciencia, puede ser que haya una legislatura
donde las mujeres no haya ninguna. ¿Por qué? Porque no quisieron. Digo, tampoco tienes que estar ahí a fuerzas. Y puede ser que en la siguiente legislatura todas sean mujeres. ¿Por qué? Porque quisieron. Claro. Y en la siguiente, pues puros hombres. ¿Por qué? Porque... Pero la intención de estas acciones afirmativas o discriminación positiva, como la conocemos, es de que pues sí, te lo voy a tener que hacer así para abrir el espacio y, como decimos, hacer la costumbre para que eventualmente ya fluya o suceda de forma natural, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya sabemos que las mujeres podemos acceder, tenemos las oportunidades y entonces ya se vuelve algo, digamos, naturalmente que así funciona, ¿no? Mira, es como, ¿cuántas leyes? O sea, México está inscrito en todos los tratados internacionales habidos y por haber para erradicar la violencia de género. ¿Por qué no se ha erradicado en México? México tiene un montón de leyes particulares para la mujer, para erradicar la violencia de género. Digo, oye, si existe una constitución, si ya existe un código, y si se supone que desde el principio nos se coloca mexicanas y mexicanos al mismo nivel, ¿por qué tendría que haber un reglamento más? O sea, si tú eres víctima, claro, debería el sistema, pues, de atenderte. Claro. Fíjate, Lucerito, yo tengo ahí, por ejemplo, Juli, hace rato platicábamos de la naturalidad cuando naces, cuando eres niño, cuando tú quieres empezar una amistad con alguien, que es muy fácil, cuando eres niño, hacerlo. Cuando tú naces como un niño, como una niña, no eres violento, no eres violenta, no dices yo por ser varón soy más importante que mi compañerita del kinder, ¿verdad? O sea, no. ¿Quiénes somos los que vamos configurando y enseñando a nuestros hijos? Las mamás, los papás. Para poder hacer una mejor sociedad no es que tenga que haber leyes. Tiene que haber conciencia en nosotros, los integrantes, en nosotras las integrantes de la sociedad. Entonces creo que mucho de la responsabilidad social no es ni del gobierno, la tenemos nosotras en casa. De sí realmente educarnos y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Si yo en casa vengo de una familia violentada y me caso y con alguien que me va a violentar, pues mi hija va también a ser violentada. Y si tengo un varón, él también va a violentar. Pero ¿qué pasa si yo quiero terminar con esto? Y sé que no es normal. ¿O para qué sirve? Bueno, pues hay tribus, hay educación, hay gente que se junta. Y si viene Lucerito y me da una plática y yo voy concientizando que no es normal que me tranquien todas las noches, que no soy un saco de papas. O que no me den un peso. Ajá, o que no me den, ¿verdad? Digo, a ver, es que a mi vecina no la agarran a golpes, o a mi vecina sí le dan para el mandado y ya no tiene que traer el mandado, y vamos haciendo tribu, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué beneficios tiene el hacer tribu o por qué las mujeres sí debemos de caminar en un conjunto y construyendo una mejor sociedad? Que fíjate que esta pregunta que haces se me hace muy interesante porque ahorita Lucero nos platicaba. Yo veo como que hay dos luchas, ¿verdad? Una lucha grande que se gesta en el nivel de los países, de las leyes nacionales y luego de las leyes estatales y de estos grandes actores y actrices que tú nos comentabas que están en estas luchas en el día a día por las leyes, por los espacios, por los debates políticos, etc. Y otra lucha que es la que hacemos todos los días con las herramientas que tenemos, independientemente, como decía Ivette, que si las leyes, que si ese nivel como macro. A ver, aquí en la vida real, como decíamos hace rato, muy chido tu ley, mi rey, mi reina, pero hoy en la vida diaria, ¿cómo vamos a construir esa igualdad? Y creo que hay ciertos conceptos que en este ámbito del 8M, de la igualdad de género, etcétera, se manejan mucho en el discurso, pero que nos gustaría como aterrizar, como dice Ivette, a ver, en la vida diaria, a ver esto de qué se trata, como lo de la tribu, como lo de la sororidad, como todos estos conceptos, cómo los vivimos en el día a día, y si pudiéramos compartir como estos ejemplos, yo les compartía uno, por ejemplo, el de mi hija, ¿no? Cada vez que ella ve algo o así, yo le digo, eso sí fue real.
Esa sí fue la realidad de muchas mujeres, concientízalo, tú eres privilegiada de vivir en esta época. Esa es una que yo veo, cómo vivir el 8M, cómo vivir esta lucha hoy en la vida diaria, en lo que nos toca acá de a pie. Esa es una que a mí se me ocurre que yo trato de hacer, no sé qué otra cosa pudiéramos hacer para vivir este 8M todos los días. Y miren que los grandes cambios se dan de abajo hacia arriba. Esa hay que acordarnos siempre. Se va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. No, nadie va a venir a salvarnos. No. Los príncipes azules no existen, ¿verdad? El gobierno va a venir y No, nadie va a venir a salvarnos. Y por eso es tan importante qué haces tú, desde dónde. Desde yo como ama de casa, o sea, soy ama de casa y para empezar no hago de menos mi trabajo. Uh-huh. A mí me gusta mucho las 3, yo les decía que a las mujeres nos falta siempre aplicar las 3 R's. Para mí las 3 R's son reconocimiento, o sea, si yo no me reconozco como un ser humano valioso, una persona valiosa, si yo no reconozco que esa sopita que hice es importante porque está nutriendo, que este trabajo al que yo voy y hago es importante, que si yo soy profesionista, que es importante, que todo esto que yo hago es importante, si no me reconozco, si no me respeto, porque una cosa es que tú te reconozcas y ahí viene el respeto, o sea, el respeto que yo le debo de dar a lo que yo hago y el respeto que debo de buscar siempre de las personas que me rodean. O sea, no me menosprecies porque no, o sea, es el respeto. Y la tercera, la remuneración. Y la remuneración también en todos los sentidos. O sea, porque tan remunerada debe ser el ama de casa, y no me refiero, a veces hay ideas locas, dicen, no va a llegar el espacio, y aquí está tu nómina. O sea, no, pero cuando hablamos de remuneración, estamos hablando de ese beneficio que tú debes de obtener por todas las cosas que tú haces. O sea, entonces cuando nosotros practicamos constantemente esas 3 R's y nos reconocemos y nos respetamos y nos remuneramos. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes el reconocimiento sin respeto. O sea, yo sí me reconozco y trato de ser una excelente esposa, excelente mamá. Pero nadie me respeta. Pero no me dan un peso. No puedo ni nada. No va a funcionar así. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que ir trabajando, y así se trabaja desde la ama de casa, desde la mamá que enseña a la hija y la mamá que enseña al hijo, desde la señora que va a buscar. Miren, las mujeres tenemos una cualidad adicional y hay que reconocérnosla, y es que las mujeres somos más astutas. Sí, porque dicen que lo que Dios hacer más cosas lo que Dios no nos dio en fuerza, nos lo dio en astucia. Entonces, así que aguas. Así es que, por ejemplo, para hablar con el marido no es como que le voy a reclamar llegando que vivo pura no, hay formas. O sea, hay formas. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo yo voy a en mi trabajo a poder generar un compañerismo entre las mujeres? Hay formas. Y fíjate, por ejemplo, ahorita que decías, para repetir las 3 R's, reconocernos, respetarnos y remunerarnos. Ahorita que decías reconocernos, a mí me pasó una vez que estaba con unos conocidos y entonces estaban diciendo que cierta mujer, cierta persona, había llegado a un puesto directivo, y pues ya sabes, no falta el que dijo, pues de seguro le dio las no sé qué a no sé quién. No, hombre. Dije, a ver, permíteme. Dije, ¿no puede una mujer llegar a esos niveles por sus propios méritos? O sea, ¿no la conoces que es una mujer capaz, inteligente? O sea, ¿por qué a fuerzas tiene que ser por esa la razón? Entonces, es parte de nuestra responsabilidad también, volvemos a lo mismo, hombres y mujeres, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nosotras como mujeres lo tenemos acá más consciente. Reconocernos, o sea, darnos ese respeto como mujeres, también... Se me fue la idea de lo que iba a decir. Digan otra cosa ustedes. Corte. Fíjate, es algo interesante porque cuando hablas de que la mujer... en las mujeres hay temas
en el diplomado que les platicaba que yo decía que fue con Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, salió a relucir una mujer muy famosa que fue secretaria de un presidente y que decían que pues tenía muy contento al presidente. Entonces ahí entró un debate porque esa secretaria generó muchas ventajas para las mujeres. Entonces decían, ¿pero por qué el reconocimiento? Bueno, pues la forma en cómo llegó o cómo llegó, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero el reconocimiento en los cambios que ella gestionaba estando ahí, claro, pues ese es un reconocimiento, porque claro. ¿qué quería decir? Lo que tú dices, o sea, que ella era una persona que leía, que se había preparado, que sabía, que tuviera una ventaja aparte. ¿Quién sabe? Y si era libre, pero oye, era totalmente y además libre como de si hacer lo que quisiera. como si eso restara el mérito, ¿verdad? O sea, a eso iba, y eso no resta el mérito. Y además, si era una ventaja, el que le dio la ventaja fue el otro. Exactamente. O sea, entonces, claro. hay muchas cuestiones que luego son como temas escamosos, ¿verdad? Pero qué importante es reconocer independientemente la labor que cada mujer tiene, el trabajo que cada mujer hace. Oye, y perdón, y eso es sobre todo cuando dices, dejo de tener competencia. Si entre mujeres no nos cuidamos, ¿quién? Dices, lo escuché de 2 varones que demeritaron el ascenso de una mujer. Ok. Y entre mujeres, a veces, lejos de ayudarnos, nos jalamos como cangrejos, ¿verdad? Entonces dices, ¿qué importancia tiene el sí tener una tribu y el empezar a difundir, oye, vamos creciendo todas, vamos haciendo, tú tienes estos derechos. Nos platicabas un ejemplo bien bonito que me gustaría mucho que nos lo compartieras, el de la persona que iba a la comunidad. Ahí existía, tuve la oportunidad de conocer a una líder de las zonas indígenas de Querétaro y en una ponencia otra persona que nos estaba dando habló de ella, o sea, y decía que la había conocido porque la invitaba, la conoció y la invitó a dar talleres para mujeres en la comunidad. Y ella iba a dar sus talleres cada semana. Hasta que en una ocasión se acerca una persona de la comunidad y le dice, oiga, ¿va a venir otra vez esta semana? Y le dice, sí, y si no podrá esperarse. Dijo, ¿por qué? Dijo, es que nuestra líder no se ha aliviado. Y dijo, no se ha aliviado, está enferma. Dijo, no, pues de los golpes que le da. Y entonces hasta ese momento ella se da cuenta que cada vez que ella iba a la comunidad, a la señora que era la que la llevaba a la comunidad, la golpeaban. Porque no querían que las enseñaran. Y cuando ella se da cuenta, dice, pues tiene un sentido de entre culpa, remordimiento y todo le da, y preocupación por la vida de la persona, va y la busca y le dice, oiga, discúlpeme, yo no sabía que a usted le pasaba esto, y yo venía, entonces pues yo ya no voy a venir. Y le contesta a la señora, dijo, ¿ya me morí? Dijo, no me he muerto. Dijo, usted siga viniendo, porque en la medida que usted sigue viniendo, en la medida que las mujeres de esta comunidad aprenden, no van a tener la vida que yo tengo. Entonces, y esa es considerada ahí en Querétaro como una de las heroínas, y lo es. Ay, o sea, sí. A final del día lo es. Ella, imagínate tú esa visión, ese deseo ferviente, y ella lo expresaba ahí, pues que yo tenía hijas mujeres. Yo no quería que mis hijas vivieran como yo he vivido. Y claro, no podía dejar al esposo porque pues no puedes dejar a la pareja, y menos en las zonas indígenas, no. Entonces, o sea, ella ya estaba, pero ya va generando sabía cuál era su realidad, pero no quería esa misma realidad para sus hijas. Así es. Y fíjate qué padre, o sea, ese es un ejemplo de cómo se puede empezar a generar la tribu, de cómo se puede ser sororas, que es otro término que usamos mucho en el discurso, hay que la sororidad y todo. Y me acuerdo porque ahorita decías, justo me quitaste la idea de la competencia. O sea, porque a las mujeres nos han enseñado a competir. Y a ti no te puede ir mal porque, digo bien, porque si a ti te va bien, entonces significa que a mí no me está yendo bien. O significa que yo como compañerita, pues lo estoy haciendo mal y me estás reflejando que lo estoy haciendo mal porque voy menos que tú. Pero ¿sabes por qué, amiga? Porque, o sea, culturalmente a las mujeres les enseñaron a competir
porque la vida de la mujer giraba en torno a que te eligieran para ser esposa. Entonces tenías que ser la más guapa, la más habilidosa, la más servicial, la más con las cualidades que pues en ese entonces fueran. Y si alguien más era más que yo, la iban a elegir en mi lugar. Entonces tenemos ese chip de que otra no puede ser mejor que yo, porque entonces yo me voy a quedar sin el viejo y no puede ser. Claro. Y ese chip es el que ya estamos empezando a cambiar, de decir, oye, si a ella le va bien, a mí me va a ir mejor. Bueno, y es que aparte, la única finalidad era casarte y ser esposa. Ahorita, gracias a Dios, tenemos un abanico de posibilidades, y entonces, si tú eres hábil para una cosa, yo soy hábil para otra, porque tú quieres una cosa y yo quiero otra. Y eso es lo que sí nos permite no estar en competencia. Pero además, aunque estuviéramos en el mismo rango, si a ti te fue bien, a mí me va a ir bien, porque tú abriste la puerta y yo voy atrás de ti. Exacto, y creo que eso se ha ido... Es lo que hemos ido modificando. Ajá, y nos falta, yo creo que a veces trabajarlo aún más, obviamente, porque sí tienes mucha razón, es mucho el chip. Es como la gente que dice todavía, y a mí no me estresa cada vez que escucho esa frase de, no, pues ya ves que hay gente que está peor que uno. O sea, sí. Y es una frase bien común. Decía mi abuelita. Yo siempre la escucho. Consuelo de... Sí, de muchos, consuelo de... Ajá, pero entonces, no, pero es que hay gente que está peor que uno. No, es que como que hay gente que está peor que uno. O sea, es como darte a ti gusto que entonces existan personas que la están pasando muy mal en ese momento, porque acuérdense que aparte todo es momentáneo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras hacer como mujeres? Fomentar precisamente lo que dijiste, que es bien importante. Si yo llego y puedo llegar, ¿a quién le voy a hablar? Porque los hombres sí lo tienen, los hombres lo tienen bien claro. O sea, así como cuando se juntan los fines de semana a carnes, ellos tienen, o sea, a mis compas. La lista la traen aquí. Claro, ¿no? Al que le hablan en la madrugada, al que le hablan... traen la lista. Y a nosotras, ese cambio de chip es tan importante, porque si yo llego, ¿a quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a hablar? O sea, ¿a quién me voy a traer? Y esa que me traiga, ¿a quién se va a traer? Entonces, así es como se van haciendo las fuerzas. Y es cambiar la idea de son mi competencia a son mi fortaleza. O sea, me cuerpean, vienen conmigo. Y esa es la sororidad. Esa es la sororidad. Exacto. Abrir camino para las demás, acompañar a las demás, no verlas como mi competencia, y no necesariamente te voy a traer porque vas a estar de acuerdo conmigo siempre. O sea, podemos no estar de acuerdo, porque la sororidad no es estar de acuerdo siempre, pero significa respetarnos en la diferencia. Y no por eso, por las diferencias, dejar de abrir oportunidades para otras, ¿no? Y fíjate que ya para ir cerrando en esta parte de cómo vivimos en el día a día el 8M, hay dos palabras de las que hablamos que me gustaría bajar del discurso. Una es la sororidad, que ya hablamos de cómo la podemos ir viviendo, y recapitulando, sororidad no es estar siempre de acuerdo. Tampoco es idealizar a otras mujeres y justificarlo todo, o sea, tampoco, pero sí es no violentarnos entre nosotras, respetarnos, apoyarnos sin juicio y sin competir. Que eso en el día a día lo podemos vivir. Si tú te estás preguntando, bueno, todo esto del 8M, ¿cómo lo vivo en día a día? Esta es una manera de vivir la sororidad. Y la otra muy importante, que con el ejemplo que tú nos decías de la señora de la comunidad y cómo se va haciendo este grupito de mujeres que se apoyan, y que a lo mejor la señora, pues ella vivía en su realidad, ¿verdad? Pero acá veía otra cosa y veía otras cosas, y ella decía, yo quiero que mis hijas y las que vienen después no vivan la misma condición que yo, y eso solo se logra con estos grupos de mujeres viendo otras realidades. Y esto es hacer tribu, que es el otro concepto que luego hablamos mucho como en el nivel del discurso, y aterrizando, o sea, eso es la tribu, es hacer esos grupos de mujeres en los que nos vamos a apoyar, nos vamos a acompañar y podemos compartir y ser quienes somos, y abrir los ojos a nuevas realidades. Sí, yo pienso que, por ejemplo, como lo hace Lucero, tú hablas, das pláticas, ayudas dentro de tu ámbito. Tú dices, yo claro que aporto para que crezcan más mujeres, y es un gran ejemplo. Aquí de verdad, ojalá puedan seguir el trabajo de Lucero, muy bueno, tiene años ya trabajando en este tema,
Y creo que es bien importante el conocer personas como tú, que dices, son pilares en la sociedad. ¿Por qué? Porque están interesadas en un bien, y la misma sociedad te va abriendo mismos espacios para poder ir creciendo. Entonces, quien quiere, es responsabilidad de nosotras las mujeres, sí, crecer, mejorar nuestra vida, la de los que vienen atrás de nosotros, tanto niñas como niños, y acercarnos a personas que ya llevan brecha para poder fortalecernos e ir aprendiendo más. Y animarnos, o sea, como tú dices, es responsabilidad de nosotras también, o sea, claro, es responsabilidad de la sociedad, de los gobiernos, todo, crear las oportunidades, pero también de nuestra voluntad. Y vayan al taller, vayan al diplomado, vayan al club de lectura, vayan, o sea, donde vayan, que saben que van a encontrar mujeres de calidad con las que puedan entablar estas relaciones profundas, que son con las que van a ser tribu a fin de cuentas. Yo sí las invitaría a todas las que nos escuchan y dicen, es que yo no tengo ese grupo de mujeres, yo no tengo esa red de apoyo, yo no... Búsquenlas, o sea, búsquenlas, vayan a esos lugares, vayan a esos espacios donde pueden conocer a esas mujeres valiosas y inicien estos circulitos, estas tribus que les van a ayudar, y que a veces no tenemos ni siquiera que ir muy lejos. A veces en nuestra propia familia podemos hacer una tribu muy bonita. Yo les compartía cuando tuvimos una llamada para hablar del tema, que soy muy, muy afortunada, creo yo, muy privilegiada de las tribus con las que cuento. Una de ellas son las mujeres de mi familia, y yo les compartía que, por si esta idea les gusta, las invito a que la repliquen. Es una forma muy bonita de hacer tribu. Con las mujeres de mi familia materna, tías, primas, sobrinas, todas, absolutamente todas, nos juntamos una vez al año y hacemos lo que nosotras llamamos nuestro congreso noyorense. ¿Por qué del nombre? Eso se los platico porque es la historia muy larga. Y entonces en esos 2 días nos juntamos en un lugarcito, en un hotelito, y convivimos todos los días y nos platicamos y hacemos, la última vez hicimos como este ejercicio en una fogata donde cada quien fue platicando una cosa de sus proyectos de vida, de cómo se siente, de cómo está en este momento, y ese nivel de profundidad de conocer a las mujeres que te rodean. No, hombre, es valiosísimo, porque además te das cuenta de que a pesar de las diferencias tan grandes de edades, de profesiones, de mentalidad, de creencias, tenemos la capacidad de llevarnos bien. Y eso, te voy a robar la frase porque no quiero que se me olvide, pero le doy el crédito a Lucero porque Lucero lo dijo. Y Lucero dijo, eso es crear paz, eso es construir la paz. Claro que es construir la paz, porque a pesar de las diferencias somos capaces de acompañarnos. Y eso es, yo creo, que lo más valioso de lo que podemos encontrar en nuestras tribus. Y yo las invito a que pues traten de construir estas tribus con sus familias, con sus amigas, con los círculos más cercanos, y también buscar en otros espacios. Mira, cada mujer, hay que acordarnos siempre que cada mujer somos la suma de todas las que nos anteceden. Incluso en los conocimientos que su servidora tiene, en los conocimientos, mis admiraciones para Julia, mis admiraciones para Ivette, en todos sus conocimientos está contenido lo que dijiste, está contenida todo el saber de muchas generaciones, de muchas personas cercanas, y lo otro aparte de todas las herramientas que uno mismo hoy por hoy puedes hacerte. Estos espacios, este espacio que ustedes están dando es tan importante porque ustedes están ayudando, ustedes y su servidora, a dar voz a muchas mujeres que no tienen voz. A dar una ventana a todas las mujeres que cada una de las 3 estamos representando ahorita y que están aquí con nosotros. O sea, representadas, que están proyectadas, que están hablando y que están explicando. Entonces, incluso estos espacios, a mí cuando me han dado la oportunidad en diferentes espacios de platicar o invitar, para mí en serio que es pues algo muy profundo, porque procuro dar voz a eso. Y yo creo que cada una, cuando hablamos de sororidad, cuando hablamos de paz, es que donde tú vayas, y si tú hablas por todas las que no pueden hablar, claro. Y si tú, ahora sí que dijera uno, si uno se exhibe por todas las que no pueden salir, imagínate qué impacto en algo tan pequeño
en algo tan sencillo, tú le estás dando a tu propia comunidad de mujeres. Y la comunidad de mujeres, miren, en serio, cuando uno está en un trabajo y tiene sus compañeras de trabajo, el dialogar, el platicar, digo, echar chisme está bien también, pero a veces una plática que vaya un poco más allá, créanme que le hace el día y la conciencia, porque aquí no hay personas que lo sepan todo, ni nosotros como mujeres lo sabemos todo. Claro. O sea, hay cosas que desconocemos, pero qué importante es cuando tú ves a otra mujer y la escuchas decir, oye, fíjate que esto, oye, fíjate que esto otro. Y te queda resonando, y lo investigas, y lo trabajas, y lo... Y que te sirvan de inspiración, que era lo que tú decías. Y cualquier mujer, o sea, uno puede, acuérdese de las 3 R's, y uno puede decir, yo soy una simple ama de casa. Pues una simple ama de casa que se esfuerza puede inspirar a una mujer al sentido de su vida. Al sentido de su vida. Y a veces no sabemos el valor de mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Las vemos todos los días, sobre todo en nuestras familias, y no sabemos lo que han pasado, no sabemos esas mujeres tan valiosas que tenemos, y abrir esas conversaciones profundas, de reconocerlas, de saber sus historias, es un valor único. Yo, ya para ir cerrando, nada más les quiero compartir otra experiencia personal por si este 8M lo quieren vivir de una forma distinta, hablando de reconocer a esas voces que nos antecedieron. Justo antes de la pandemia, en 2019, si se acuerdan, hubo este llamado al paro nacional de mujeres, ¿no? De que las mujeres no se presentaran a trabajar, de que no hicieran las labores remuneradas o no remuneradas, para que se sintiera realmente la aportación que hacemos las mujeres en la vida de todos los días. Entonces las mujeres ahora de la familia paterna de mi papá dijimos, pues no vamos a trabajar, no nos vamos a mover. Y lo que hicimos fue juntarnos en casa de mi abuela paterna, todas las mujeronas ahí, y lo que hicimos fue sacar fotografías de las mujeres de la familia y contar las historias de las mujeres de las familias. Entonces, yo me enteré que tengo tías, hay muchas tías solteras en la familia de mi papá y tías comerciantes que empezaron a hacer comercio en Río Verde, que vendían desde su casa, tías que han ganado premios nacionales en cuestiones científicas, o sea, tantas historias que a veces no conocemos. Entonces, si quieren vivir este 8M también, hacer sororidad y hacer tribu de una forma distinta, esta es una forma muy bonita también de hacerlo. Y si ustedes conocen alguna otra forma, los invitamos a que nos compartan ahí en los comentarios de qué forma ejercen o hacen sororidad todos los días, hacen tribu, de qué forma viven el 8M. Y bueno, pues así cerramos, amiga. ¿Quieres decir algo más para concluir? No, todo bien. Fue un placer, Lucero. De verdad, siempre me gusta mucho cómo expresas, cómo hablas, y de verdad agradezco mucho tu presencia aquí. Pues yo más que agradecida por lo que les dije de podernos dar este espacio, más que agradecida de poder hablar de este tema que tiene mucho trasfondo, tiene mucho más, es mucho más allá de lo que a veces vemos, ¿no? Y no nos damos el tiempo, incluso en cosas tan pequeñas, de darnos cuenta de dónde venimos y qué es lo que somos. Entonces, acuérdese que primero hay que reconocerse, incluso en la psicología, el yo, poder hablar en primera persona, ahí comienza el camino. Claro. En las mujeres, en las tribus y en la sororidad, ahí empieza el camino. O sea, yo me reconozco a mí, yo te reconozco a ti. Yo me respeto a mí y yo te respeto a ti. Claro. Y la remuneración, acuérdese, la remuneración puede ser de muchas formas. Es de sentirnos merecedoras, porque desde el reconocimiento, desde que me merezco sentarme a tomar una taza de café en tiempo cuando yo quiero, y merezco comer con mi familia, porque las abuelitas se acuerdan que se la pasaban ellas sirviendo y ellas no comían o comían paradas. Entonces, desde ese tipo de merecimientos, hasta me merezco la ropa que traigo. Ay, amiga, hasta o vestirme como quiero. Se me vinieron 10 ejemplos a la cabeza, pero ya no tenemos tiempo también. Lucero, si alguien se quiere acercar contigo para alguna plática, algo, ¿dónde te pueden encontrar o cómo te pueden encontrar? Yo estoy en redes sociales como Lucero García.
Ahí tengo, digamos, un poco del trabajo que hacemos y en lo que es Facebook. Y en teléfono personal 487-112-2626. También tengo un negocio porque también soy comerciante y me encanta mi negocio, un negocio de tradición, de familia. Ahí más es una cuestión, siempre fue un trabajo muy de hombres y a mí me ha gustado mucho hacerlo, que es en mi tienda de botas García 717, y si es que así los espero, si que un día quieren tomar un café o algo, digo, no tienen que contratar para conferencias ni nada, nomás pasar a platicar o tomar un café, ahí estoy. Perfecto. Muchísimas gracias, Lucero. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo nos encuentran, amiga? Nos encuentran como El Sentido de las Cosas Podcast en Facebook, en Instagram y en YouTube. Ya iba a decir en TikTok, todavía no. Pronto, próximamente. Muchísimas gracias. Gracias. Recuerda que lo que aquí compartimos es solo la opinión personal de nuestros invitados. No siempre refleja la postura de El Sentido de las Cosas Podcast ni de su equipo.